Estamos con Hipólito Rodríguez, candidato del PT a diputado por Jalapa. Hipólito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Leopoldo. Bien, tú eres candidato por el Partido del Trabajo a la Diputación, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención porque te conozco como militante, tu participación en organizaciones no gubernamentales ambientalistas en la vida es sabida por quienes están metidos en este tipo de preocupación pública. Y te conozco como crítico del sistema, ¿no? ¿Qué te lleva a ser candidato a diputado por un partido político? Pues precisamente el hecho de que estimamos, las organizaciones ciudadanas, estimamos que el problema tiene una dimensión política, si el problema ambiental tiene una dimensión política. Llevamos mucho tiempo pues luchando con muchos grupos en todo Veracruz por que haya una política ambiental que realmente contribuya a defender los recursos naturales y que le dé a la población la seguridad de que el patrimonio natural se conserve y se use de una manera productiva y sustentable. Lo que vemos al cabo de muchos años de estar en esta pelea es que el gobierno, las autoridades, tanto locales como federales, se llenan la boca con un discurso ambientalista, con un discurso de la sustentabilidad, que no corresponde a los hechos efectivos de su práctica política. Las políticas públicas que efectivamente se llevan a cabo en Veracruz son políticas que no han contribuido realmente a mejorar la calidad del medio ambiente, ni tampoco han contribuido realmente a avanzar, a transitar hacia un modelo más sustentable, más armonioso, digamos, de aprovechamiento del medio natural. Entonces, ya hemos llegado a una situación crítica. Yo creo que para todos es evidente que Veracruz es una entidad donde la principal causa de conflictos sociales tiene que ver con el medio ambiente. Lo tenemos en el sur de Veracruz y ahora también en el norte con la cuestión petrolera. Eso ya es histórico, digamos, tiene muchos años ese problema, ¿no? Los derrames, los accidentes, el constante problema de la contaminación. Pero ahora han surgido nuevos problemas que son muy graves. Ustedes lo saben bien porque nos han ayudado apoyando la publicación de estudios, por ejemplo, la minera de Caballo Blanco, ahora los proyectos de hidroeléctricas. Se pretende construir 112 hidroeléctricas, 112 presas en Veracruz. Una cosa que es una barbaridad. Está también el proyecto pues, de ampliación del puerto de Veracruz sobre los arrecifes, un área natural protegida. Está también el problema de granjas Carroll, un tipo de negocio, de agroindustria que le hace mucho daño a la población. Y bueno, tenemos también el gran problema de la forma desordenada de crecer las ciudades. Jalapa es quizá el ejemplo más nefasto que tenemos en Veracruz de un crecimiento desordenado. Y todo esto está ocurriendo porque el sistema político no está respondiendo a las expectativas de la población. Entonces, en una lectura, digamos, clásica de sociología política, lo que tenemos es una crisis de la democracia. Los políticos, una vez que han sido elegidos, no responden a las exigencias, a las expectativas de la población. Una vez que tú los eliges, ellos se olvidan del ciudadano, lo tratan como un súbdito, es muy difícil acceder a ellos, siempre están rodeados de guaruras, siempre están rodeados de un equipo de mediación que te hace que sean inaccesibles. Y cuando tú pides que rindan cuentas de cómo están ejerciendo los recursos públicos para atender la problemática ambiental, social y económica de Veracruz, se ocultan. Hay una falta completa de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Entonces yo creo que si queremos realmente avanzar como sociedad y resolver ya no solamente el problema ambiental, sino también el problema económico, ¿no? Es decir, la falta de empleo,
la falta de empleos bien remunerados, la falta de oportunidades para los jóvenes. Si queremos resolver esos problemas, tenemos que transitar hacia un nuevo sistema político, donde la clase política realmente rinda cuentas. Yo llevo pues más de un mes en campaña, visitando a muchísimas personas en sus hogares, en sus centros de trabajo, en las calles, y el principal reclamo tiene que ver con la corrupción. La corrupción está en todas partes, y particularmente en el Ayuntamiento de Jalapa. Es casi como un mensaje que se repite constantemente con la gente. ¿Cuál es el problema que usted ve? ¿En qué podemos nosotros como candidatos, ciudadanos, apoyar a ustedes para que se resuelva su problemática? Queremos que nos quiten a la corrupción, a esta clase de políticos que son muy, muy nefastos, porque para cualquier trámite te piden dinero. Si usted quiere abrir un negocio, si usted quiere hacer una construcción, si usted quiere mejorar algún servicio, todo el tiempo nos están pidiendo dinero y no vemos que eso se traduzca en que mejoren las condiciones de vida. Entonces hay una insatisfacción muy grande del ciudadano respecto del sistema político. De hecho, pues cuando tú les invitas a hablar de política, hay muchos ciudadanos que consideran que la clase política en su conjunto son unas ratas, ¿no? Son personas muy nefastas. Entonces, no es casual pues que haya surgido la imagen del gato Morris, ¿no? Si el gato Morris es un símbolo de el hartazgo de la población con respecto de una clase política que se ha envilecido y que solamente ocupa los cargos públicos para su enriquecimiento personal o para promover intereses particulares que le dejan una renta. Entonces, el gato Morris, digamos, pues es el sueño de todos los ciudadanos por sacar a las ratas del ayuntamiento, por sacar a las ratas de las dependencias públicas y poner en su lugar a alguien que realmente sea honesto, que rinda cuentas y que cumpla con su tarea, ¿no? Se le está pagando para que gobierne y haga bien las cosas. Yo creo que ese es quizá el principal problema que tenemos en Veracruz. A mí me parece que efectivamente estamos viviendo en una suerte de enclave autoritario, aunque en otras regiones de México se haya avanzado un poco en una gestión democrática. En Veracruz el déficit democrático es muy alto. O sea, vivimos en una sociedad clientelista y corporativa. Yo es la primera vez que participo abiertamente en un proceso electoral de este tipo y te empiezas a enterar de cosas que realmente son increíbles, ¿no? Por ejemplo, aunque tenemos muy poco dinero, se buscó la posibilidad de poner algunos anuncios en el transporte público, en los camiones. Bueno, es imposible hacerlo porque los dueños de las empresas de transporte público ya tienen acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional para monopolizar ese espacio. ¿A cambio de qué? Pues de que los dejen seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, tener un pésimo servicio de transporte público en la ciudad. O situaciones como también buscar, digamos, la manera de tener un diálogo más abierto con la población. Ya la población en muchas colonias está habituada a que le des un regalito, a que le obsequies algo, lo que sea. Puede ser un encendedor, una gorra, una bolsita, cualquier cosa es buena que le regales. ¿Por qué? Porque el PRI ha educado a la gente en la perspectiva de que el proceso electoral es un periodo en el cual se regalan objetos a la gente. Es decir, ya no puedes conseguir el voto del ciudadano si no es a cambio de algo que le tienes que regalar. Eso es verdaderamente una decadencia de la democracia muy grande, porque ya la democracia, en lugar de ser un espacio de participación y de autonomía para decidir cómo nos vamos a gobernar, se ha convertido en una especie de mercado político donde a cambio de algo tú cedes tu capacidad de decidir la orientación de las políticas públicas. Hipólito, como diputado, si eventualmente fueras electo diputado, ¿cuáles son los instrumentos que tienes para incidir en estos aspectos de gobierno que suceden en la ciudad de Jalapa, en el distrito que vas a representar? Me lo han preguntado ya muchas veces, sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Qué puede usted hacer? Es evidente que
una persona no puede resolver el problema. Este es un problema muy complejo, es una cultura política muy, muy arraigada y necesitamos pues empezar poco a poco con medidas que ataquen de raíz una de las claves del sistema político corrupto, que es vigilar el gasto público de una manera mucho más estricta, mucho más rigurosa para tener una rendición de cuentas mucho más clara para todos. Entonces, a mí me parece que una legislación que obligue a todos los niveles de gobierno a poner en una vitrina transparente cómo se está usando el dinero, en todos los detalles, nos va a ayudar mucho a saber hacia dónde va el dinero que estamos pagando como impuestos. No solamente los impuestos locales, los impuestos federales, que se va muchísimo dinero del gobierno federal a las políticas del gobierno del estado. Entonces, a mí me parece que eso es un camino que parece mentira que no lo tengamos, ¿no? Tú entras actualmente a la página de transparencia del gobierno de Jalapa y todo lo que tiene que ver realmente con el gasto efectivo, no puedes verlo. Está en una absoluta opacidad. Y ahí es donde está la corrupción, es decir, han hecho muchas obras, callecitas, callesotas, parquecitos, alumbrados, todo tipo de obra, pero no puedes enterarte cuánto dinero se gastaron efectivamente. ¿Por qué? Y eso es lo que la gente te dice. Pues porque ahí está la corrupción, ahí están las comisiones, y todo el mundo sabe que la alcaldesa se ha hecho mansiones, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser posible que una persona con esos ingresos se haga un palacio? O sea, no es posible. Entonces hay un rechazo muy grande, el malestar es muy grande. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, fortalecer los instrumentos de rendición de cuentas. Eso es fundamental. Y el otro instrumento que me parece que también es muy importante es que tengamos cabildos abiertos. Es decir, que la población pueda estar presente en la decisión de la orientación de las políticas públicas. ¿En qué se va a gastar el dinero? En la toma de decisiones. En la toma de decisiones, o sea, un presupuesto participativo. Eso hay muchas experiencias en América Latina, ¿no? Un presupuesto participativo, digamos. Sabemos de cuánto es la bolsa disponible en el ayuntamiento. Analicemos las necesidades. He recorrido muchísimas colonias que llevan años, más de 10 años, sin pavimento, sin guarderías, sin áreas verdes, sin agua potable, sin drenaje. Vamos, Chiltoyac y el Castillo, que forman parte de Jalapa, digamos, es una zona excluida completamente. Entonces no puede ser posible. O sea, realmente es muy lamentable que la capital del estado tenga una situación de este tipo, ¿no? O sea, necesitamos un presupuesto participativo y eso debe estar por ley, que la gente pueda influir en las decisiones de hacia dónde se va a gastar el dinero. Yo creo que es una de las partes más importantes. Y claro, esto es un proceso que poco a poco vamos a construir todos, pero con la participación, ¿no? Por ejemplo, de la problemática ambiental, la gente se queja mucho del transporte, de la vialidad en Jalapa. Bueno, este es un problema que viene desde hace 20 años, ¿no? Pero se agudizó en los últimos 5 años porque las autoridades permiten la entrada de más de 5,000 taxis en el curso de 3 años, ¿no? En una ciudad que lo que necesita es transporte colectivo, no taxis. Las calles de Jalapa no alcanzan para eso. Es ese tipo de decisiones las que le están haciendo daño a la eficiencia de la ciudad. Jalapa, en lugar de ser una ciudad competitiva en el mercado nacional, es una ciudad que se está hundiendo en un estancamiento económico porque el problema más básico, el desplazamiento cotidiano, no funciona. Tú recibes gente de visita que viene a Jalapa a turistear o a ver a sus hijos que estudian aquí y salen espantados. Dicen, ¿cómo es posible esta ciudad, no? Congestionamientos en todos lados. Y entonces la razón se encuentra muy obvia. Cuenten cuántos taxis están pasando ahorita en esta calle. Es algo increíble. O sea, el número de taxis que circulan en la ciudad es exagerado. Lo que necesitamos es un buen sistema de transporte colectivo. Y lo que necesitamos es sacar del centro a múltiples actividades gubernamentales que lo están saturando. Visité a unos médicos en el Hospital Nachón, que está atrás de la parroquia. Y me dicen, mira, ¿cómo es posible? Están construyendo aquí otro edificio, otro hospital, aquí mismo.
en unas calles estrechísimas. Ahí están haciendo otro hospital, por favor. Digo, no es posible, falta planeación. Entonces, esa es la otra iniciativa, ¿no? Que la planeación sea obligatoria y que sea una planeación participativa, porque si no es muy fácil hacer la planeación aquí en lo oscurito para beneficiar a las constructoras que financiaron la campaña, y entonces ellos resuelven hacia dónde crece la ciudad, ¿verdad? Siempre beneficiando al capital inmobiliario, mientras que las zonas que son más pobres quedan excluidas. Entonces necesitamos planes participativos. Esa es como la clave fundamental para que nuestras ciudades y nuestro medio ambiente pues se protejan, ¿no? Está más que claro. Roberto, nos da mucho gusto que estés aquí en la jornada. Muchas gracias porque me invitaron.